Hola, bienvenidos a un espacio más del Colegio de Sonora. Mi nombre es Nayeli Alvírez y en esta ocasión me da mucho gusto recibir y poder platicar ampliamente con Elena Rivera. Ella es una soprano muy famosa y que seguramente quienes nos escuchan y la escucharán en unos momentos más la van a reconocer, y con ella vamos a platicar ampliamente acerca de su amplia trayectoria. Pero antes, justamente me gustaría iniciar hablando un poco acerca de ella. Ella es de aquí, de Hermosillo, Sonora. Inicia sus estudios musicales en la Academia de la Universidad de Sonora. Se titula de la carrera de Ingeniería en Geociencias en 2001 por la Universidad Estatal, y ese mismo año obtiene una beca que le permite trasladarse a España, donde se gradúa en 2005 como la alumna más destacada de su generación de la Escuela Superior de Canto de Madrid. Entre sus reconocimientos destacan el segundo premio del concurso de canto Manuel Ausensi en 2004 y el primer premio del concurso Jacinto Guerrero en 2005. Fue semifinalista de Operalia y ganó el concurso Cantantes Líricos de España. Además, obtuvo reconocimiento Revelación Juvenil en 2005 por el Instituto Sonorense de Cultura. Y por si fuera poco, en 2020 fue nominada al Grammy por su... por uno de los títulos de Juliet Letters, junto con el cuarteto latinoamericano que le acompañó en esta canción, vaya. Y me da muchísimo gusto recibirte, Elena. Podría hablar mucho más de ti, pero me da mucho gusto que seas tú quien nos amplíe más acerca de tu amplia trayectoria. Bienvenida. Muchas gracias. Pues un gusto estar contigo y que estar participando en este espacio que tiene el Colegio de Sonora para hablar sobre las personas que integramos esta institución en cualquiera de sus ámbitos. Así es, porque además cabe destacar, y lo decimos con mucho orgullo quienes somos parte del Colegio de Sonora, ella es estudiante del tercer semestre de la línea de investigación de Desarrollo, Sustentabilidad y Género del Centro de Estudios del Desarrollo de aquí, del Colegio de Sonora, y eso también nos da muchísimo gusto porque quiere decir que te estás preparando y en un tema que también tiene que ver con género. Sí, de una forma muy curiosa podemos observar cómo toda la información que tenemos en la cultura, en las artes, en la sociedad, en lo tangible, en el día a día, está impregnado de esa dominación patriarcal de siglos, ¿no? Y en la ópera no es la excepción. Una de las inquietudes que tuve desde siempre, desde que empecé a cantar y a estudiar todas las historias que se plasmaban en las óperas, era muy relevante que en la mayoría de ellas las mujeres terminaban muchas veces asesinadas, otras veces morían de enfermedad, otras veces morían de hambre, siempre en una imagen donde las hacía ver inferiores o en una categoría distinta a la de los otros personajes de las óperas. Entonces por eso me llamó mucho la atención ese tema y decidí tomarlo como tema de investigación en la maestría que estoy pues ya cursando en el tercer semestre en el colegio. Así es que también tocas un tema muy importante, Elena. Sin duda, quienes vemos al menos el mundo del espectáculo desde esta perspectiva y con pues las nuevas dinámicas, podríamos decir, ¿no?, de ahora del género musical. En tu caso, se podría pensar que como soprano no pasan este tipo de cosas, pero nos damos cuenta que no hay un espacio libre de violencia de género en este momento, ¿no? Desafortunadamente debe haber, ¿no? Deben existir, supongo, pero sí es difícil encontrarlos, ¿no? Y yo lo que hago, y quiero que quede muy claro, no estoy haciendo una crítica de la ópera, porque, bueno, una crítica entre comillas, en el buen sentido, ¿no? Porque yo más bien lo que intento ver y observar y mostrar en la investigación es que exactamente eso que acabas de decir, casi todo está impregnado de esa información de dominación masculina. Y la ópera pues no se sale de ese estándar, ¿no? Está también metido allí. Y no desanimo a las personas a que escuchen ópera. Sí, claro.
Porque entonces si desanimo que escuchen ópera, también tendría que desanimarlas a que escuchen muchos más géneros, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y la cuestión aquí es analizarlo de una forma mucho más profunda, desde un punto de vista en que la información que se quiere transmitir a través de las artes está de alguna forma disfrazado de belleza para que pueda entrar de una forma sin casi sentirlo, ¿no? Claro, y es que justamente así me gustaría también iniciar esta charla. Elena, justo cómo es que llegas a soprano, porque estaba leyendo un poco de tu biografía y bueno, te fuiste encaminando, digamos, ¿no? En el trayecto de tus estudios, hacia la música, hacia el canto. Mi tendencia a la música y mi gusto por las artes empezó desde muy pequeña, porque mi papá tocaba la guitarra y esas cosas que pasan en las reuniones familiares, ¿no? De siempre hay esa música en México, ¿no? A mí me gustaba mucho aparecer en escena en las reuniones familiares, bailar, cantar. Y siempre me sentía muy emocionada cuando lo hacía. Había algo que surgía dentro de mí que no podía distinguir muy bien qué era, pero era algo así en el pecho que me provocaba un impulso, una energía que yo quería permanecer más ahí, ¿no? En ese momento, que se alargara ese momento. Entonces, cuando pasaron los años ya estudié en varios lugares, música, estudié danza, estudié teatro, pero luego tuve que dedicarme a una carrera seria, ¿no? Que era en ese momento la ingeniería en geociencias. Me gustó mucho la carrera, por supuesto, la terminé, me titulé, pero siempre había un espacio de mí que no estaba completo. Y entonces fui a buscar clases de música a la Universidad de Sonora, estando casi para terminar la ingeniería. No terminar, es un poco más arriba de la segunda mitad. Y entonces fui a buscar clases de cello, porque no sé por qué me dio porque quería estudiar cello. Y cuando llegué, los chelos ya se habían entregado a todos los estudiantes que se habían inscrito con anticipación. Y me dijeron, bueno, si quieres estudiar cello, tú tienes que traer tu propio cello. Y lo tienes. Y yo, no, pues no tengo. Y ella me dice, bueno, pues entonces estudia canto, porque ahí no te van a pedir ningún instrumento. Okay. Entonces dije, bueno, pues me voy a ir ahí. Entonces, pero nunca habías cantado, o sea, ¿no? Sí había cantado, así, en grupos así como de familiares y cosas así un poco más domésticas, ¿no? Entonces, pues entré ahí a la clase, me hicieron una prueba. La maestra que me estaba en ese momento vocalizando era la maestra Maribel Ferrales, y ella me dijo, oye, pues, ¿qué estás estudiando? Y ya le dije que estaba estudiando la ingeniería en geociencias, y me dijo, pues, salte de esa carrera, me dice, porque lo tuyo es cantar. Pero yo ya no podía salirme porque en toda esa búsqueda que había tenido anterior me había cambiado 3 veces de carrera. Y era un poco así como locura familiar, ¿no? El hecho de que yo no tuviera una vida enfocada a nivel académico. Entonces decidí terminar la carrera y combinarla con las clases de canto en la academia, en los talleres de la Universidad de Sonora. Una vez que terminé la ingeniería, solicité una beca al gobierno del estado para trasladarme a Madrid, motivada por otra profesora que después fue mi profesora y sigue siéndolo, Mónica Preux. Ella me dijo, estudia afuera porque vas a aprender mucho más, aunque llevas las mismas materias, allá es otro contexto, ¿no? Y me fui a estudiar a Madrid. Y allí fue donde realmente empecé a descubrir la música, empecé a descubrir que había niveles de estudio, niveles de disciplina, de trabajo distintos a los que yo había conocido aquí. Y eso me hizo pues trabajar más, ¿no? Porque cuando te metes en ese nivel de exigencia, tienes que entrar a ese nivel y no hay otra forma que trabajar. Entonces, pues me fue muy bien en la escuela de canto, tuve muy buenas calificaciones, y al final siempre se hace una especie de concurso entre los egresados, ¿no? Y ahí fue donde obtuve el premio que se llama Lola Rodríguez Aragón, que es la fundadora de la Escuela Superior de Canto de Madrid, como la alumna más destacada de la generación. Y incluso sin terminar la carrera ya había participado en varios concursos de canto, y también siempre me iba bien, gracias a Dios, ¿no? Siempre tuve la fortuna de estar en esos concursos en donde yo me medía, y donde el primer concurso al que fui, por supuesto, no pasé la primera prueba, y fue
muy doloroso y muy vergonzoso, porque sí lo hice muy mal, me acuerdo, pero eso me dio como ese orgullo, ¿no? Ese de, pues al próximo lo voy a hacer mejor, y así hasta que ya empecé a ganar concursos y fue muy, pues, muy satisfactorio para mí estar viviendo en un país donde no era el mío y competir contra los europeos y poder estar en esos niveles. Claro, Elena, y también me llama la atención, y creo que es importante, estamos en un espacio en el que seguramente nos escucharán jóvenes que probablemente tengan esa inquietud, y si no quizá en la música en general, sino que llega el momento en, como lo decías tú ahorita, sentías que algo dentro de ti, sentías que tenías la música y eso. ¿Qué le dirías a esas personas que de repente pudieran estar pasando una situación similar y a lo mejor no hay el apoyo de la familia, que creo que es algo importante también, ¿no? Sí, una vez me hicieron esa pregunta, un periodista me dijo lo mismo, me dice, ¿tú qué le dirías a los jóvenes? ¿Que hablaran con sus papás? Y yo le dije, no. No, porque, a ver, es verdad que la vida hasta cierto punto es muy injusta, porque nos obliga a tomar decisiones muy importantes en una edad donde todavía no tenemos la información para saber realmente lo que queremos, ¿no? Ni siquiera estamos seguros de qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta. Pero desafortunadamente así es, este ritmo de vida que llevamos es así, ¿no? Es un poco como cultural, ¿no? O sea, queremos hacer ese logro que decías ahorita de tu carrera, decías, ya no me quise salir porque ya era la tercera vez que me cambiaba de carrera, ¿no? Sí, sí. Sucede. Ajá, hay que mantener, ¿no? un nivel, las expectativas de la familia, del entorno, etc. Entonces, yo pienso que todas las respuestas están en cada uno, ¿no? Dentro de cada uno. Uno muchas veces pues busca la aprobación externa cuando realmente muy en el fondo cada quien sabe si sí o si no. O sea, el sí y el no tiene dos informaciones distintas, tiene dos sensaciones distintas en el cuerpo. Algo pasa con el sí y algo pasa con el no, cuando lo decimos, ¿no? Dentro de nosotros. Entonces, yo creo que hay que desarrollar esa sensibilidad para poder distinguir cuál es nuestro sí y cuál es nuestro no y seguirlo, ¿no? Sí, es como seguir también a veces el instinto, ¿no? Sí. O sea, me llama mucho la atención esa parte de que decías tú, yo sentía cuando cantaba que algo, y luego ya te escuchó tu maestra, y bueno, creo que también de alguna manera como que las respuestas las vas encontrando ahorita que mencionabas los reconocimientos que empiezas a obtener y ese rigor al que te sometes, porque sí o sí como en el deporte, ¿no? Es disciplina, es rigor, es estudiar, y aparte estabas en otro país, ¿no? Entonces... Sí, y fue muy curioso además cuando gané el primer concurso, el primer lugar de uno de los concursos. En las notas periodísticas decía, una ingeniera mexicana gana el concurso de canto. Okay, así es como diciendo, como un poco así como ellos mismos se echaban tierra a sí mismos, ¿no? O sea, viene una ingeniera de México a ganar el concurso de la Fundación Jacinto Guerrero, o sea, era así como que muy extraño. Y sí, es verdad, o sea, el nivel al que yo me sometí cuando llegué era bastante alto porque, entre otras cosas, mi formación no era la musical en ese momento, ¿no? Entonces, fue un reto muy, muy grande y fueron años de muchísimo esfuerzo, pero siempre estaban acompañadas de mucha esperanza, de mucha ilusión y de mucha alegría y de mucho amor. O sea, estaba todo como los componentes necesarios para enfocarte a trabajar, ¿no? Y que eso a veces es lo que nos hace falta para tener esa energía y esa voluntad. Claro, y una pregunta que a lo mejor quizá alguno se hará, ¿cuáles son los cuidados vocales? ¿Cómo te cuidas, pues sí, ¿no? Justo tu voz para dar un concierto? ¿Cómo se prepara una soprano? Mira, el principal cuidado, y está por encima de todos, es dormir. Okay. Es algo que ahora últimamente no hago, porque como estoy estudiando en el Colegio de Sonora, no me permite dormir mucho por las lecturas y por todos los trabajos finales, ¿no? Pero ese es el principal. Intento, cuando voy a dar un concierto, los días antes por lo menos dormir mínimamente 8 horas. Y luego ya todo lo demás, de no tomar frío, de no tomar alcohol, de
todo eso realmente a mí, o sea, yo no lo veo como algo perjudicial para mí. Hay personas que sí les afecta mucho el frío. Yo no fumo, por supuesto, pero fumar sí hace daño. Hay ciertas cosas que son muy lógicas, ¿no? Que te hacen daño aunque no cantaras, ¿no? O sea, es normal tomar alcohol también en exceso, etcétera. Pero no hay un cuidado especial, ¿no? De hecho, yo soy un poco rara en ese sentido porque todo el mundo me dice, ay, no podemos entrar aquí porque te vas a lastimar. Y yo, no, o sea, no me lastimo. Soy un poco así como un poco todoterreno en ese sentido. Sí, como que de repente se pudiera pensar, ¿no? Que la garganta te pueda doler. Sí. Y por el nivel, ¿no? Justo como soprano, por el nivel o los alcances que llegan a tener, pues uno pudiera pensar, le puede hacer daño. No, pero sí, hay mucha gente que se cuida mucho y es muy delicada, quizás porque pues cada quien tiene su propia naturaleza. En mi caso, no. Les digo, lo único que intento es dormir y tomar agua, tomar mucha agua. Pero eso es lo básico, lo que todo el mundo hace para estar bien, para poder trabajar, para poder limpiar la casa, para poder atender a los hijos, para poder estudiar. De todo lo que pueda quitarte años de vida, salud y demás, ¿no? Sí. Bueno, y también me gustaría preguntarte algo, Elena, ¿cómo te sentiste o cuáles fueron, no sé, que nos platicaras un poco una anécdota de cómo fue pisar por primera vez un escenario y tener tu primera interpretación? Uy, pues ya no me acuerdo de cuándo fue la primera vez. ¿Cómo te sentiste o qué recuerdas? ¿Qué te dijo tu familia? ¿Te fueron a ver? Porque supongo fue en España, ¿no? Las primeras presentaciones, ¿o fue aquí en Hermosillo? Aquí en Hermosillo ya había tenido otras presentaciones cuando estudiaba en la Academia de Música de la Universidad. Hacíamos conciertos los estudiantes y nos presentábamos en el Teatro Milena de Subeldía. Bueno, siempre era muchísimo nervio, ¿no? O sea, demasiados nervios, exageradamente. Y ponerme de muy mal pelo antes de salir al escenario, que no quería que nadie me hablara ni que me dijera, ay, qué bonito tu vestido, o sea, hasta que me dijeran que qué bonito me molestaba. Era el nervio y la inseguridad, ¿no? De la época, de ese momento de mi vida en el que yo me sentía que tenía todavía muchas carencias técnicas para estar arriba de un escenario. A medida que ha pasado el tiempo, eso se desaparece casi por completo, sí hay un nervio y así un poco inquietud y eso, pero sobre todo lo que tengo son ganas de salir al escenario, ¿no? y de decir todo lo que intento decir en las canciones, ¿no? Hay una parte mía ahí que en los últimos años ha explotado. Pues yo siempre fui muy cuidadosa con la técnica, ¿no? O sea, con seguir todas esas normas que se aprenden durante los años de estudio de canto, ¿no? Que son muchísimas y son muy delicadas y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y que eso se desarrolla de una forma muy lenta, ¿no? Y entonces siempre estaba como muy pendiente de seguir mantener o cumplir con todos esos aprendizajes que había tenido. Y luego ya algo me pasó en la vida, los golpes de la vida, y lo digo así abiertamente, en el que dices, ¿y si en lugar de cuidar tanto la técnica, soy yo en el escenario, ¿no? Intento decir quién soy, ¿no? O qué quiero decir que tenga que ver conmigo, con esta canción, ¿no? Entonces, ahí sucede la magia, ahí sucede algo, ¿no? Donde dejas ya de cuidar la técnica y empiezas a intentar decir cada palabra que estás diciendo de una forma mucho más profunda. Y curiosamente, cuando eso sucede en el escenario, el público siempre lo nota y siempre lo agradece y siempre dice, wow, o sea, lloré o me emocionaste mucho o lo que sea, ¿no? Algo pasa distinto que no tiene nada que ver con la técnica, que es una cuestión ya más bien emocional, y pienso que tiene mucho también que ver con la honestidad. En el arte hay que ser honestos y eso es lo que realmente es el arte, ¿no? Porque un artista lo que intenta es de una forma, pues, no quiero decir la palabra disfrazada, pero un poco matizada, poder expresar lo que eres, ¿no? Se supone que eso es el arte. Y entonces, cuando consigues transmitir lo que eres realmente, pues ahí pasan algo, cosas que no se saben. Y mencionabas justamente ahorita al público, ¿cómo sientes que te ha recibido el público? ¿Cómo te sientes en el escenario? Por ejemplo, ahorita que platicas que estuviste estudiando en España y luego tus presentaciones en México, ¿cómo es el público? ¿Cómo te ha tocado en tus diferentes presentaciones?
Pues por lo general es un público receptivo. A veces quizás he pecado mucho de ser muy rigurosa en cuanto al repertorio. Yo me especialicé en una época, bueno, no especializar como tal, pero sí me dediqué mucho a estudiar la música francesa y sobre todo un compositor que me enamoró, que se llama Francis Poulenc. Y hice muchos conciertos con su música de arriba abajo, o sea, todo Poulenc. Entonces era como que el público así siempre estaba así como, bueno, pues ya no, o sea, cámbiale. Sí. Y yo no me empecinaba en que les gustara tanto como me gustaba a mí. Claro. Entonces, quizás en esos tipos de conciertos en los que los hacíamos así de un solo compositor, eran funcionaba menos a nivel de público, ¿no? Pero yo era la mujer más feliz del mundo en ese momento. Y bueno, y luego ya cuando hacemos pues combinación de compositores, casi siempre terminamos con algo más cercano al público, como una canción de María Grieber o algo de un compositor mexicano como Manuel M. Ponce, etc. Siempre ahí suceden conexiones emocionales y siempre el público lo agradece mucho. Claro, y bueno, algo que definitivamente refuerza esto que decimos del público, el repertorio y la trayectoria que viene de una preparación donde te entregaste al 100%, tan es así, Elena Rivera, que en el 2020, por lo que he leído, te despiertan con la noticia de que eres nominada a los Grammys, ¿no? Sí. Entonces, yo no quiero decirlo, quiero que lo escuchen de viva voz y que nos platiques cómo viviste esta experiencia con esta nominación que fue justamente a Mejor Álbum de Música Clásica. Uh-huh. Sí, fíjate, ese disco lo grabamos en la Ciudad de México, el Cuarteto Latinoamericano y una servidora. Hicimos el disco titulado The Juliet Letters. Es canciones compuestas por Elvis Costello. Es un compositor inglés contemporáneo que hace música pues popular, pero le dio por hacer ese tipo de música un poco más clásica con ayuda de un cuarteto londinense. Y el Cuarteto Latinoamericano pues es una agrupación a la que yo siempre he admirado y respetado mucho. Yo tenía 18 años cuando los fui a ver aquí en Hermosillo y estaba en el público fascinada escuchando al cuarteto. Y soy su fan desde hace muchísimos años. Y pues por azares del destino coincidí con ellos y me invitaron dimos un concierto aquí en Hermosillo y me invitaron a grabar con ellos. Entonces, conseguimos todos los requerimientos para poder grabar estas canciones y luego, curiosamente, pues fuimos nominados a un Grammy como Mejor Álbum de Música Clásica. Fue pues muy sorpresivo porque pues nunca te esperas que esas cosas vayan a pasar. Lo que a mí me pasa siempre es que intento ser muy seria y muy rigurosa con lo que hago y luego solas llegan las recompensas. Así es, y yo creo que es cuando más las disfrutas, ¿no? Que no las esperas y que lo que decías, alguna vez los viste en un concierto y después estás cantando con ellos, estás interpretando. Bueno, la verdad es que podríamos hablar muchísimo tiempo más aquí sobre la trayectoria de Elena Rivera, pero hay algo importante que hay que destacar y es que para quienes deseen deleitarse con su música, conocerla, pues les platico que el próximo 23 de mayo va a haber un concierto que se va a llevar a cabo a las 20 horas, que se llama Poetas de América, canciones de Emiliana, donde podemos encontrar más información para la gente que quiera ir a este concierto. Este concierto es dentro del marco de las fiestas del PITIC, no pertenece a la propia programación de las fiestas del PITIC, pero sí está dentro del marco porque el pianista que me acompaña es un pianista español con el que yo trabajé muchísimos años, llevo muchos años trabajando. Ya cuando estaba en España dábamos conciertos juntos y comúnmente viene a Hermosillo o vamos a la Ciudad de México a dar conciertos. Entonces él va a participar también junto conmigo en otro concierto dentro de las fiestas del PITIC y en el que participa la organización del Colegio de Sonora, la Fundación Ganfer y la Fundación Emiliana de Subeldía, y junto con el Instituto Municipal de Cultura se va a dar unos días antes, que es el 23 de mayo a las 8 de la noche. Están todos invitados, es entrada libre.
vamos a presentar un repertorio de Emiliana de Subeldía y junto a otros compositores españoles contemporáneos de Emiliana. Entonces queremos hacer como una especie de comparación entre los distintos tipos de música y si quieren más información pueden buscarlo en mis redes sociales, Elena Rivera Soprano, Facebook y también Instagram, o Elena Rivera, también estoy ahí y pueden ver toda la información. Muy bien, pues ya lo saben, y por supuesto que en las redes sociales del Colegio de Sonora, como @colsonora, también les estaremos llevando todos los detalles y más información para que asistan a este concierto que se va a llevar a cabo el día 23 de mayo, pero además días después, es decir, el 26 de mayo, pues te extendemos la felicitación desde ahorita, Elena, porque te van a entregar la medalla Emiliana de Subeldía que entrega el Ayuntamiento de Hermosillo, particularmente el presidente municipal, licenciado Antonio Estiazarán, y es la medalla ya número 15, y lo más destacado en esta ocasión es que es la primera vez que se le va a entregar a una mujer, y esa va a ser una hermosillense, que es Elena Rivera. Muchas felicidades. Muchas gracias. Pues les agradecemos muchísimo, Elena, gracias por haber compartido con nosotros estos minutos y por estar también como estudiante aquí en el Centro de Estudios del Colegio de Sonora. Muchas gracias, gracias por el espacio y muy agradable tu entrevista. Muchísimas gracias a los que nos escuchan y los invitamos pues a que continúen consultando la cartelera de actividades y eventos del Colegio de Sonora a través de www.colson.edu.mx y en nuestras redes sociales. Nos escuchamos la próxima. Su servidora, Nayeli Alvírez.